Hay ideas en medicina que parecen, bueno, que parecen grabadas en piedra, ¿verdad? Una de ellas, y de las más importantes, es que en una situación de crisis, una tensión arterial más alta es siempre más segura. Pero, ¿y si esa idea, esa creencia fundamental, no solo estuviera equivocada, sino que fuera peligrosa? Pues un nuevo y enorme análisis científico ha puesto esto a prueba. Y los resultados, bueno, los resultados podrían cambiar para siempre cómo se trata a los pacientes más críticos. Esta es la gran pregunta que está sobre la mesa. Durante décadas, la intuición clínica ha sido siempre la misma. Hay que subir la tensión de los pacientes críticos a un nivel normal. Pero la evidencia científica nos pide ser mucho más rigurosos. ¿Y si todo ese esfuerzo para alcanzar una cifra que parece segura estuviera, irónicamente, causando un daño que no vemos? Vale, vamos a meternos de lleno en el escenario. Hay que imaginarse una unidad de cuidados intensivos, una UCI. Aquí es donde se toman decisiones de vida o muerte cada minuto, y la tensión arterial es, sin duda, una de las constantes vitales que más se vigilan. El problema al que nos enfrentamos se llama shock vasodilatador. A ver, para que nos hagamos una idea, es como si las tuberías del cuerpo, los vasos sanguíneos, de repente se ensancharan demasiado. La presión, claro, cae en picado, y la sangre, que es la que lleva el oxígeno a todas partes, pues no llega a donde tiene que llegar. Es una emergencia de primer nivel. Y aquí está el dilema. La reacción casi instintiva es dar medicamentos, que se llaman vasopresores, para apretar esos vasos y subir la presión hasta un número que nos dé tranquilidad. Pero la pregunta del millón es, ¿y si el remedio es peor que la enfermedad? ¿El gasto en fármacos que hay que pagar para llegar a esa cifra ideal tiene un precio oculto? Para responder a una pregunta tan importante, no vale con un solo estudio, no. Se necesita la prueba científica más potente que existe. Vamos a ver cómo los investigadores llegaron al fondo de todo esto. La herramienta que usaron se llama metaanálisis. Y esto no es un estudio normal, es como el estudio de los estudios. Lo que hace es juntar toda la investigación de alta calidad que hay sobre un tema para tener la respuesta más fiable posible. Así se quita el ruido y las casualidades que puede haber en estudios individuales. El proceso es de un rigor increíble. Primero se hace una pregunta súper específica. Luego se busca hasta debajo de las piedras cada ensayo clínico aleatorizado, que es el patrón oro de la investigación, que haya tratado esa pregunta. Después se juntan todos los datos de todos esos estudios, como si fueran un único y gigantesco ensayo. Y al final se analiza todo eso para sacar una conclusión con una fuerza estadística que es casi imposible de rebatir. Y en este caso, el tamaño es que es impresionante. No hablamos de unos pocos pacientes. Se juntaron los datos de 3.873 personas, de 4 de los ensayos clínicos más importantes que se han hecho en todo el mundo sobre este tema. Esto le da a los resultados un peso extraordinario. Y ahora sí, llegamos al momento de la verdad. ¿Qué es lo que ha revelado este análisis masivo? ¿Confirmó lo que se hacía siempre o le dio la vuelta por completo? Vamos a mirar este gráfico, que es el corazón de todo el estudio. Cada línea representa un ensayo. Pero lo que de verdad importa es el rombo negro del final. Ese es el veredicto combinado. Si se va para la izquierda, significa que una presión más alta es buena. Si se va para la derecha, significa que es mala, que hace daño. Y el resultado es que no hay duda. El rombo se desvía claramente hacia el lado del daño. Aquí está el dato clave. El análisis encontró un aumento del 10% en el riesgo de muerte a los 28 días en los pacientes a los que se les forzó a tener una tensión más alta. Es un hallazgo que choca de frente con décadas de práctica clínica. Más alto no era mejor. De hecho, era peor. Y ojo que esto no es un efecto a corto plazo. Cuando se miran los datos a los 90 días, la tendencia sigue ahí. Igual, la señal sigue apuntando firmemente en la misma dirección, hacia el daño. Ni rastro de un beneficio. Claro, la pregunta lógica ahora es, vale, a lo mejor no funciona para todo el mundo, pero ¿y los grupos de más riesgo? Uno podría pensar que la gente mayor o los que ya viven con tensión alta necesitarían esa presión extra para que la sangre llegue bien a sus órganos, pues los investigadores también se lo preguntaron. Y la respuesta fue un no rotundo. Analizaron los datos por subgrupos buscando si los mayores o los hipertensos crónicos se beneficiaban. Como se ven en estos gráficos, la respuesta fue la misma para todos. Ningún beneficio. La señal de que hacía daño se mantenía constante, sin importar a quién miraran. Entonces, si subir la presión no ayuda, ¿por qué hace daño? La clave no está en el número en sí, sino en lo que hace falta para llegar a él. La respuesta está en los propios medicamentos. Los vasopresores son fármacos potentísimos que salvan vidas, pero tienen un coste. Forzar el sistema cardiovascular a mantener una presión artificialmente alta es como llevar un motor al límite de revoluciones todo el rato. Puede que parezca que va muy potente, pero el riesgo de que algo se rompa es enorme.
Y los riesgos de ir sobrerevolucionados son muy reales, ¿eh? Hablamos de provocar arritmias, de dañar directamente el músculo del corazón, de causar desequilibrios en el metabolismo e incluso de debilitar el sistema inmunitario del paciente. El precio a pagar por ese número en el monitor es altísimo. Y los datos lo confirman sin dejar lugar a dudas. El riesgo de sufrir arritmias cardíacas graves aumentó un 32% en el grupo que tenía objetivos de presión más altos. Y para un tipo concreto de arritmia, el riesgo se disparó un 71%. Los números no mienten. El tratamiento más agresivo tenía consecuencias directas y muy peligrosas. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? ¿Con qué nos quedamos? Pues nos lleva a un cambio de mentalidad fundamental. Esta es quizás la cifra más impactante de todas. El número necesario para dañar. Y significa que por cada 33 pacientes a los que se les aplica esta estrategia de más es mejor, uno de ellos morirá por culpa directa de esa estrategia. Uno que, de otra forma, habría sobrevivido. Es un recordatorio brutal del impacto real de estas decisiones. Y para que nadie piense que esto es un hallazgo débil o algo preliminar, aquí está la evaluación formal de la calidad de la evidencia, el sistema GRADE. La certeza se califica como moderada, que en el mundo de la investigación médica es una base muy sólida para cambiar la práctica clínica. Nos dice que es muy probable que el efecto que se ha visto sea real. Y esto nos deja con una idea final muy potente. Quizás la obsesión por un único número en un monitor ha sido el enfoque equivocado durante todo este tiempo. La medicina del futuro en cuidados críticos no se centrará en buscar un objetivo universal para todos, sino en personalizar el tratamiento, en mirar directamente si los tejidos y los órganos de cada paciente reciben el oxígeno que necesitan, sin importar tanto un número arbitrario. La pregunta ya no es cuán alta es la presión, sino ¿está llegando la sangre a donde tiene que llegar? Y esa es una pregunta mucho más inteligente.